Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Otro tema que habían pedido es cuál es la situación de las virosis respiratorias. Seguimos. Bueno, si se deja, no tenemos ningún conflicto de interés. La que sigue tampoco en el tema. Vamos a hacer una introducción, revisar la situación epidemiológica, el diagnóstico, es bueno que haya bioquímicos, manejo, profilaxis y un comentario final. ¿Seguimos? Como ustedes saben, las virosis respiratorias son la primera causa de enfermedad en menores de 5 años. Todos los que trabajan en atención primaria lo manejan. Primera causa de morbilidad y el 60% de las consultas por debajo de los 2 años. Un chico se enferma entre 5 y 7 veces por año con una virosis respiratoria en los primeros 2 años de vida. Estos son datos de un estudio latinoamericano que hizo la Organización Panamericana de la Salud. Y por supuesto, las infecciones respiratorias están entre las 3 primeras causas de muerte en los menores de 1 año. Eso los que hacen medicina general o trabajan en pediatría lo conocen perfectamente. Seguimos. ¿Y cuáles son los agentes causales? Acá ya se nos complica. Virus sincicial respiratorio tiene los grupos A y B con subtipos. Para influenza 1 a 4 con 4 subtipos. Para influenza antes de la pandemia lo teníamos clarito, porque era la primera virosis respiratoria que aparecía en marzo. Empezaban los chicos, o un poquito antes que empezaran la actividad escolar, y venían porque queda la laringotraqueitis, esa tos seca irritativa. Primera invasión de virus respiratorio, los parainfluenza. Los adenovirus, que están ahora entre los más citados por el tema que vamos a ver después, que es la hepatitis emergente. Adenovirus tiene los tipos de la A la G. Acá ya estamos más complicados. 88 serotipos. Hace unos años emergió el tipo 14, que ustedes se acuerdan. Hubo casos también en nuestro país, fue descrito originalmente en California, que es el que producía una neumonía grave y a continuación la enfermedad neurológica. O sea que con respecto a patología emergente, ya entre los adenovirus con el 14 tenemos un antecedente. Lo digo por la hepatitis. Y tiene más de 70 genotipos. Adenovirus, a diferencia de los otros virus respiratorios, no tiene estacionalidad. Es decir, hay casos de infección adenoviral durante todo el año. Y también, a diferencia de los otros, no solamente tiene transmisión por la microgota salival, transmisión respiratoria. Algunos tienen transmisión entérica, o sea, transmisión fecal-oral. Los metaneumovirus, que son virus nuevos, descritos como productores de enfermedad del 2001 para acá, 4 genotipos y 2 subgrupos antigénicos. Los coronavirus, los viejos, los que conocíamos, que lo único que dan es resfrío, es faringoamigdalitis, infección de la vía respiratoria alta, y después el SARS-CoV-1, que fue eliminado, el productor del síndrome respiratorio agudo grave, que fue 2002-2003, y el síndrome agudo del Medio Oriente, que sigue, identificado como reservorio los dromedarios y los camellos, y para el SARS-CoV-1 fue identificado como reservorio un mamífero, la civeta, y nosotros no la conocíamos, ¿no es cierto?, hasta que se identificó como reservorio del SARS-CoV. Coronavirus es un tema, porque tiene reservorio en murciélagos y en mamíferos. Y con la alteración del medio ambiente, la destrucción de los hábitats naturales, que se va logrando, que la fauna silvestre se aproxime cada vez más
a las poblaciones. En el caso de los murciélagos es clarísimo lo que está pasando en la selva amazónica, que preocupó, porque saben que es reservorio de virus rábico, incluso en las ciudades. Pero los murciélagos también son reservorio de coronavirus. Y para aumentar la preocupación, se encontraron coronavirus en mamíferos, es una publicación de la semana pasada, de la selva amazónica. Entonces, ojo, porque estamos frente a otra enfermedad zoonótica y potenciales enfermedades zoonóticas. Por eso, uno de los objetivos que está en desarrollo es la producción de una vacuna pan-coronavirus, o sea, contra todos los coronavirus, para buscar evitar la emergencia de nueva enfermedad zoonótica y nueva pandemia. Los enterovirus que pueden producir infección respiratoria y los bocavirus que en muy pocos centros en nuestro país se estudian, que tiene 3 genotipos. Seguimos. ¿Y cómo estábamos? Y acá volvemos a la calidad de la vigilancia epidemiológica. 31 de mayo. Los últimos datos que tenemos publicados son al 9 de abril. En el mientras tanto, bueno, lo que todo el mundo está viendo, tenemos infecciones respiratorias en un número importante. ¿Y qué son? COVID, influenza, adeno, con limitaciones. Enfermedad tipo influenza, se habían notificado 180.000 casos, neumonía, ahí entra neumonía, todo el paquete por todas las causas, 27.000, recién un colega comentaba el aumento de los casos de neumonía neumocócica, falta de vacunación, bronquiolitis, 14.000, infección respiratoria aguda internada, 10.800, y en este periodo, hasta principios de abril, había un 68% más de enfermedad tipo influenza y un 36% más para bronquiolitis. Claramente, ¿qué pasó? Se adelantó la temporada de virus respiratorios y había menos neumonía. Y ahí tenemos la enfermedad tipo influenza, que es una gran bolsa, en el cual está gripe, bronquitis, lo que pongan en la planilla C2 en atención primaria, en el cual vemos desde el 2014 hasta el año 2020, semana epidemiológica 14, ¿qué es lo que pasa? En la izquierda el número de casos y en rojo la tasa de incidencia. Vemos que más o menos el comportamiento es como ha ocurrido en años anteriores a mediados de la década. Lo que ocurre con bronquiolitis igual, del 2014 al 2022, seguimos. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Acá tenemos un cuello de botella. Las familias están acostumbradas que van a la consulta y dicen, tiene una virosis respiratoria. ¿Cuál? Dios lo sabe, porque el acceso al diagnóstico es realmente muy limitado. En general, en pediatría, lo que se toma son las muestras por aspirado nasofaringio. En los adultos se hace hisopado nasofaringio. Y lo que fue muy bueno por la accesibilidad, sobre todo pensando en la edad pediátrica, fue la toma de muestra de saliva y de fosas nasales anteriores. Esto es muy importante, muy valioso para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Porque para un paciente pediátrico o un adolescente difícil, uno le da el envase de urocultivo, es decir, el envase de boca ancha, y le dice, juntá saliva y escupí, y se acabó. Eso es la toma de muestra. Eso es muy importante. ¿Y cómo se procesan? Y vamos de lo óptimo a lo menos óptimo. La detección del genoma viral por reacción de la polimerasa en cadena. Pero hay panel de PCR múltiple, que es el FILM-Array. El FILM-Array, en 1 hora está el resultado, y ¿qué nos detecta? 17 virus respiratorios y 3 bacterias. O sea que esto realmente es fantástico. Es fantástico el precio también. Por eso
la accesibilidad que tenemos nosotros en el Hospital de Niños de La Plata. Tenemos FilmNarray, por supuesto, en CEMIC, en el Hospital Alemán, el italiano, todos esos tienen también FilmNarray. Lo otro, que es lo que se hace de rutina en hospitales desde complejidad 2, estamos hablando de los zonales, los interzonales, es lo que se llama el panel de virus respiratorios, que sin hacer propaganda, porque es el único que tenemos, es el de bioMérieux, el panel de virus respiratorios que detecta antígenos virales por inmunofluorescencia. Entonces ahí que necesitamos un personal capacitado, que en general es un bioquímico y un microscopio de inmunofluorescencia. Y esta técnica es operador dependiente. En general el resultado está en el día. Nosotros en la internación pediátrica necesitamos el resultado porque internamos por cohortes. Es decir, en una sala un sector va sincicial respiratorio, en el otro va influenza, para evitar las coinfecciones. A veces ese paciente llega coinfectado. La coinfección por virus respiratorios en la experiencia nuestra llega hasta el 25%. Y la peor asociación de coinfección es un X virus respiratorio con adenovirus o con herpes simple tipo 1. Ojo, porque ese paciente hace la evolución a una neumonía grave que pone en compromiso la vida. ¿Por qué? Porque adenovirus es necrotizante a nivel del parénquima pulmonar. Y lo otro, la detección de antígenos virales mediante inmunocromatografía. Esta técnica prácticamente no se utiliza. Tenemos PCR y tenemos el panel de virus respiratorios, la que sigue. Tuvimos una alerta de influenza cuando llamó la atención el número de casos. Esto es muy importante, que como ejercicio, 2 veces por semana, 1 vez por semana, hay una página web que se llama Alertas Epidemiológicos, Ministerio de Salud de la Nación, pegarle un vistacito. Ahí están listados los alertas. ¿Por qué? Porque a veces uno se entera, los profesionales del equipo de salud, como la población en general, por los medios, porque los periodistas levantan como el alerta de la viruela del mono. Claro, eso llamó re exótico, ¿no? Llamó un montón la atención, pero tuvimos alerta, este año tuvimos alerta de sarampión, alerta de gripe. Entonces es importante realmente para estar atentos. La que sigue, por favor. Y esto es la secuencia del 2017 al 2019, siempre con las muestras que llegan al Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Carlos Malbrán, al Departamento de Virus Respiratorios. Que los hospitales que tienen diagnóstico, aunque sea por el panel de virus respiratorios por inmunofluorescencia, esa muestra que dio positiva para X virus respiratorios se remite al Instituto Malbrán. Para llegar a influenza, progresar, sí, que la tipificación, qué linaje o qué subtipo es. Y ustedes ven cómo es la curva, cómo cayó en los años. En celeste está lo que es la detección de la COVID, y fíjense que el pico está coincidiendo con lo que nos pasó a comienzos de año con la introducción de Omicron, ¿no es cierto? La variante 1. Seguimos, y ahí vemos la historia de los virus respiratorios. En el color fucsia es influenza AH3N2, que es el que tenemos circulando en mayor cantidad desde fines de diciembre del 2021 y el que está predominando. Influenza AH3N2 que no estaba en la vacuna 2021 y que está en la vacuna 2022. Y esto hay que decirlo muy claramente, sobre todo entre los miembros del equipo de salud, para que aquel remolón que todavía no se vacunó contra la gripe, que lo haga lo antes posible. Lo óptimo para la gripe es vacunarse, seguimos, es vacunarse
en el mes de marzo, tan pronto como está disponible la vacuna. Fíjense cómo va la identificación de virus respiratorios y cómo predomina influenza A, H3N2. Fíjense que la positividad en general se mantiene baja. Hay posibilidad de identificación en menos del 20% de los casos. ¿Seguimos? Y esto es lo que pasa con la distribución de los virus respiratorios por grupo de edad. Y de nuevo se impone, que sigue siendo el fucsia, influenza A, H3N2. El sincicial respiratorio está en color celeste turquesa, y ven que únicamente lo estamos encontrando por debajo de los 4 años. Pero ojo que el sincicial respiratorio, a partir de los 50 años, de nuevo es agente causal de enfermedad respiratoria. La que sigue. Y está el manual, que es 2022, es de abril de este año, con las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación para el algoritmo de atención de las personas con manifestaciones respiratorias. La que sigue, siempre lo primero que se hace es descartar SARS-CoV-2. Sabemos que, excepto para gripe y para las formas moderadas o graves de SARS-CoV-2, no tienen tratamiento específico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El higiénico dietético, la alimentación y la hidratación adecuadas, antipiréticos solamente usar paracetamol, vamos progresando, nebulizaciones, las clásicas con salbutamol, el PU, oxígeno suplementario, antiviral oseltamivir, que ya desde hace varios años el oseltamivir únicamente lo tiene el Estado. O sea que hay que solicitarlo a la autoridad sanitaria. ¿Para qué? Para que no haya el sobreuso de oseltamivir, que hasta los pajaritos tomaron oseltamivir durante la pandemia del 2009-2010. Entonces oseltamivir, por este mecanismo que no está en la farmacia de la esquina, tiene un uso restringido racional. Y por supuesto, el aislamiento respiratorio. Ahí está el manualcito. La que sigue, por favor, está en la web, y si no, se los mandamos. Las dosis de oseltamivir, el oseltamivir se puede utilizar desde los chiquitos, seguimos, y las medidas generales, las que deberíamos conocer bien después de 2 años de pandemia, la higiene de manos, la higiene de superficies. Esto es muy importante en los jardines maternales, en las guarderías, en el preescolar. ¿Por qué? Porque la contaminación de superficies lisas que no se higienizan, el virus, cualquiera de los virus respiratorios, persiste con capacidad infectante hasta 3 días. Es decir, lo toco, tomé una carpeta forrada en plástico, como dicen los residentes, me lo llevo puesto. Por eso la higiene de las superficies, que debe hacerse, igual que el método del doble balde para la higiene de pisos. Primero agua tibia con detergente y después agua a temperatura ambiente con lavandina. Es un tema en los jardines maternales, los juguetes que los chicos comparten, o sea que se lo llevan a la cara, lo llenan de moco, se lo meten entre los pañales, tiene el número 2. Entonces eso realmente es la realidad, pero es muy difícil de manejar y no pueden tener sus propios juguetes, ¿no es cierto? O sea que eso es un foco potencial de diseminación. No compartir utensilios ni almohadas. Decimos esto, después de 2 años de pandemia, ¿qué vemos? Las rondas de mate. No aprendimos, muchachos, cada uno con su mate. No, ya está. Evitar la contaminación ambiental con humo, mantener la ventilación cruzada. Esto es importante no solo para el SARS-CoV-2, para todos. Promover y sostener la lactancia materna. Recordar que por la leche materna pasan anticuerpos IgG, que son protectores. Esa madre debió haber sido vacunada contra la gripe, debió haber sido vacunada, no es virus pero no importa, Bordetella pertussis, para protegerlo en las primeras semanas de vida. Y el uso del tapaboca nariz.
la que sigue, y las medidas específicas que tenemos. La vacunación antigripal a partir de los 6 meses, hace varios años que un grupo está trabajando para que la vacunación antigripal sea gratuita y obligatoria con el ingreso escolar. O sea, vacunar los chicos hasta el primer año de la escuela primaria. Eso es algo que hay que lograr. Y lo otro que hay que lograr es que se pase, y no que llegue por decantación, de la vacuna trivalente a la vacuna cuadrivalente. Y digo que se llegue por decantación porque es cuestión de años que los laboratorios no van a producir más la trivalente. Toda la producción mundial va a ser de tetravalente. Recordar que tenemos gratuita la provisión del anticuerpo monoclonal para prevenir la infección por virus sincicial respiratorio en los menores de 2 años, en los muy chiquitos, que son los prematuritos, de menos de 1.500 gramos, y que la administración comienza habitualmente en el mes de mayo, que es cuando se dispara la circulación de sincicial respiratorio, y que es una dosis mensual hasta septiembre, octubre, de acuerdo a los datos de la vigilancia de virus respiratorio. Y por supuesto el cumplimiento del calendario nacional de vacunación para las otras vacunas, como puede ser neumocócica, conjugada Haemophilus influenza B, que pueden coinfectar una persona con infección respiratoria. ¿Cómo estamos con las coberturas? Estos son los últimos datos publicados del 2011 al 2020 con vacunas antigripal. Nosotros, los miembros del equipo de salud, en rojo, evidentemente tienen un problema grave de denominador, porque no puede haber coberturas del 105 o el 125%, que son impresentables. Tengo mal el denominador, número 1. Número 2, todos los que estamos en hospital sabemos que siempre hay alguien que no se vacuna. A veces hay alguienes. Entonces, en personal de salud, si vamos viendo por institución, no tenemos 100%. Si tenemos 90, 95, magnífico, pero en ninguna institución llegamos al 100% de vacunados, a menos que haya alguien muy, muy persecuta. Con embarazadas, las coberturas, fíjense, que están en azul. Vacunar la embarazada es fundamental por su seguridad, sobre todo en el tercer trimestre, y por la protección de ese recién nacido, por lo menos las primeras 6 u 8 semanas de vida, que es cuando una infección por virus influenza lo puede matar. Sin embargo, estamos ahí con coberturas que no llegan al 80%. Cuando llegamos a la vacunación de los niños, es terrible. Porque acuérdense que el chico menor de 8 años que se vacuna por primera vez necesita 2 dosis separadas por un mes de intervalo. Llegamos con primeras dosis, que es lo que está en color verde, que siempre es lo mismo, que segunda dosis y primera. No, muchachos, no se cuenta así. Tenemos que contar nada más que primera dosis. Es un artilugio estadístico, entonces nos da 80 y algo %. Y las 2 dosis, 69%. Tan lejos de ser la cifra real. La cifra con primera dosis en el mejor de los casos puede llegar al 50 al 60%. No hay cultura de vacunación contra la gripe en la edad pediátrica, y la vacuna hace muchos años que está incluida en el calendario. Esta es la constitución para nosotros del hemisferio sur de la vacuna 2022, ahí está subrayado H3N2, porque es la que nos está produciendo los casos, por eso tan importante vacunarse, y lo que está en color azul es el otro linaje de virus B, de virus influenza B, que no está incluido en la vacuna, que es el Yamagata. En la vacuna trivalente
este año esté incluido el linaje Victoria. Por eso hay vacunas tetravalentes que obviamente están en el subsector privado en la farmacia, que cuestan 4.000 pesos. Y está la vacuna tetravalente, por primera vez la tenemos en esta temporada, desarrollada en cultivo celular. La vacuna tetravalente virus gripe desarrollada en cultivo celular es la vacuna recomendada. ¿Por qué? Porque el virus que está en la vacuna es la semilla, es el virus patrón de OMS. No sufre, no tiene la posibilidad de sufrir mutaciones como pasa en el pasaje en huevos embrionados. Que el virus se tiene que adaptar al pasaje en huevos embrionados. Por eso el futuro, sin ninguna duda, son las vacunas desarrolladas en cultivos celulares. ¿Vieron que hubo años que no decimos que no parió la vacuna? Porque si mutó el virus en esos sucesivos pasajes, el virus de la semilla no es el virus que está en el producto final, y no es el que se esperaba que circulara. Entonces, por ese camino vamos, de nuevo, mejorando la calidad de las vacunas contra la gripe, porque las vacunas en cultivos celulares no tienen posibilidad de mutación. Esto que en general no se tiene en cuenta. Si el niño es menor de 8 años, de 6 meses a 8 años, el primer año que se vacuna son 2 dosis. Y en atención primaria es una situación común. Viene la mamá con el chiquito 1 año y pico, ya el año pasado lo vacuné. Miran la libreta, 1 dosis. 1 dosis es no vacunado. Entonces amablemente hay que explicarle que este año sí o sí le tiene que dar las 2 dosis. Hay que lograrlo, es muy difícil. La dosis pediátrica es hasta los 3 años. Y después de los 3 años, la que sigue, por favor, utilizamos la dosis de adulto. Tenemos el manual, que este año es muy escueto, de vacunación antigripal, porque no tiene toda la situación epidemiológica. ¿Y qué necesitamos? Mejorar la calidad del diagnóstico virológico, porque hoy es absolutamente limitado. Es muy, muy limitado. No sabemos exactamente qué es lo que nos pasa. La capacitación y actualización del personal médico, sobre todo en el primer nivel de atención, esto es clave. Evitar el sobreuso de antibióticos. Los antibióticos son para las bacterias. Para los virus lo único que generan es eliminar la flora sensible, y si ese paciente presenta una complicación por la virosis respiratoria, va a ser por un microorganismo resistente. Llámese neumococo, llámese Haemophilus influenza, llámese estáfilo. No usemos antibióticos por sí o para prevenir la complicación. No la estoy previniendo, estoy potenciando una complicación por una bacteria resistente. Esto, por favor, porque esta es una de las causas más frecuentes de sobreuso de antibióticos, o dicho elegantemente, no uso prudente de antibióticos. Antes iba la moxi. Ahora ¿qué van? Los macrólidos. Y entonces tenemos los estreptococos resistentes, estreptococo beta-hemolítico, Streptococcus pneumonia, y la madre ya sabe, déme ese fácil, que se administra 1 vez por día. No. En los adultos las quinolonas, por supuesto. Mejorar la calidad de la vigilancia epidemiológica, notifiquemos, no pongamos neumopatía. ¿Qué es la apatía? Es una bolsa que no sabemos el paciente que tiene. Tiene neumonía, tiene laringitis, tiene bronquitis, tiene, imagínanos, neumopatía. Bueno. Y un programa de comunicación dirigido a la población. En salud nos falta programas de comunicación, no esos flashes informativos. Y como decía Sarmiento, si no existiera dificultades no habría éxito. Nosotros estamos llenos de dificultades. Tratemos de lograr puntualmente algún éxito. Muchas gracias. ¿Preguntas?
¿Qué diagnóstico, les pregunto yo, mientras, qué diagnóstico virológico tienen acá, localmente? Muy bien. Gracias, muy amable, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora. Bueno, generalmente en los laboratorios privados se está haciendo, con respecto al SARS-CoV-2, la PCR por amplificación térmica. El LAMP. El LAMP. El LAMP. Y con respecto a los virus respiratorios, se está haciendo los test de cromatografía para virus inicial respiratorio, para influenza. Es de inmunofluorescencia. Sí. No, los test rápidos. Sí. Para virus inicial respiratorio, para influenza A y B. Y bueno, para también se hacen. Eso sería un panorama de lo que. ¿Y en el hospital? Solamente SARS-CoV-2. Nada, nadita, dirían. Algo rápido en SARS-CoV-2 que se está haciendo en la guardia y no en el laboratorio. No, muy poco. Y tendrían que ir pensando en crecer un poquito. Sí. En realidad, Soy médica de guardia del hospital y también del sanatorio. A nivel hospitalario no está autorizado la realización de hisopado a menores de 50 años sin factores de riesgo. Todos van a la misma bolsa. sí, esa era una de las preguntas que yo hoy hubiera querido hacerle con respecto al SARS-CoV-2, que es porque si al principio de la pandemia se decía hay que hisopar, hoy se ha dejado prácticamente de lado. No soy yo la persona indicada para responder, porque son decisiones políticas. Eso tiene costos y es lo que más acerca el diagnóstico de situación, por supuesto. Porque ahora él dice, y porque están vacunados. Sí, están vacunados, pero se infectan igual y salen y la cadena de transmisión sigue. Acá en esto, así es como volver a trabajar, está privando lo económico por sobre la salud. En cuanto a certificados médicos, normalmente si da 5 días para un componente de vía aérea alta, le exige la parte laboral el hisopado para COVID negativo o positivo. Entonces vos no podés, el empleado o cualquier persona está obligado a volver y por ende la transmisibilidad es altísima, mucho más que dejarlos en aislamiento con un hisopado que no sé lo que valdrá hoy por privado. O sea, el costo es mayor, porque terminás en un dominó de en vez de 2 personas, 10 en reposo laboral o lo que fuera, escolar. El ausentismo escolar en Lobos en la última semana fue tremendo, por docentes, por alumnos, por personal auxiliar, y eso no cuenta. Incluso hay grados en los cuales se han enfermado 2 o 3 chicos simultáneamente. Algunos los han hisopado en subsector privado, que es la puerta de diagnóstico, si no son inmunocomprometidos, positivos. Y después en cascada se fueron enfermando y llegó un momento que suspendieron las actividades hasta la semana siguiente que se pueden reintegrar, que esto nunca lo habíamos visto. Por eso esta ola es distinta de la experiencia que teníamos de las anteriores. Sí, yo podría aprovechar el momento porque si bien los test para SARS-CoV-2 están pedidos, están muy solicitados los test para influenza y para virus incisional respiratorio. Eso es lo que vemos en el laboratorio y por ahí... bueno, ahora ya saben que está circulando y lindo, H3N2, ¿no? Por eso mismo. Sí, sí, y puede haber coinfecciones. SARS-CoV-2, así como se describieron, no sé, alguien gracioso, que nunca falta, nosotros no perdemos el humor, el COVID-dengue. En el 2020, que estábamos remontando a la epidemia nacional de dengue, hubo personas que tenían las dos cosas, ¿no es cierto? Bueno, el síndrome respiratorio indiferenciable, te hablaban del COVID-dengue. Acá puede haber SARS-CoV-2 en coinfección con otros virus respiratorios, o sea que es importante, pero
el tamizaje en internación es primero SARS-CoV-2. Da negativo, va a la cohorte de respiratorios no COVID, y lo ideal sería saber cuál de los virus respiratorios está motivando la internación. Ustedes acá no tienen puesto centinela de la red de vigilancia para... Y eso deberían tramitarlo. Tener un centro, aunque sea el hospital, porque hay centros de referencia. Que lo de SARS-CoV-2 iba al Hospital San Juan de la Plata. En La Plata tenemos el Niños, el Rossi, San Juan de Dios y San Martín. Los 4 son centros colaboradores del Malbrán están en la red para el diagnóstico de virus respiratorios. Sí. Hola, nuevamente molestando. No, por favor. Con respecto al virus inicial respiratorio, se está hablando mundialmente que hay una interestacionalidad del mismo virus. ¿Se está representando en Argentina esto? En adultos, no en niños. No, las tomas de muestras en adultos son muy escasas. Nosotros hemos asistido a colegas en cuidados intensivos con respirador, con neumonía grave y era sincicial respiratorio. Sí, reaparece, digamos, con fuerza como en el menor de 2 años, arriba de 60. Por eso la Fundación Infancia va a hacer el estudio de la vacuna combinada, que es con sincicial respiratorio para mayores de 60 años, que ya arrancó. Una vacuna combinada. Pero no hay datos de país, porque el que más muestrea es el pediatra. En adultos es muy difícil lograr la toma de muestras. Tendría que ser rutina en los intensivistas. Eso tendría que ser rutina. No solamente para SARS-CoV-2 ahora, sino también para los otros virus respiratorios. Pero cuesta, y eso es capacitación. Sí, doctora, yo le quería comentar que a veces hoy se hablaba de que yo soy vacunadora en un CAPS. La poca vacunación que hay, y eso porque las vacunas primero que no llegan en tiempo y forma, y las directivas de vacunación a veces nos impiden vacunar a toda la población de una, digamos, porque primero nos obligan a vacunar a los mayores de 65. No, primero personal de salud. Primero personal de salud, después mayores de 65 con comorbilidades. Luego sale, y así va quedando gente en el camino que necesita vacunarse y que no podemos vacunar, porque las directivas no nos dejan, no nos mandan la vacunación para toda la población. Este año la campaña ha tenido enormes dificultades. Muchísimas. Porque las vacunas llegaron en un número muy escaso, se acababan antes de poder vacunar a la población objetivo priorizada, como usted describe, y la gente va 1 o 2 veces y después se hartó y no se va. cansa. Y la otra... Las de PAMI ni hablar en las farmacias, porque es otro Exacto. tema, que una cosa es lo que se dice y otra es lo que pasa en la realidad. No nos dejan vacunar a las personas que tienen PAMI o obra social, porque teóricamente PAMI se las tiene que proveer. PAMI tarda meses en darles la vacuna. Empieza muy tardíamente, y acá hay que vacunarse en marzo, punto. Todo, y aparte. Sí, y la otra cosa que le quería comentar es que a veces las personas ven en la tele que hay que esperar determinada cantidad de tiempo para vacunarse entre el COVID y la gripe. Hoy lo escuché a la mañana, en un programa, entonces la gente se confunde está muy atrasado y no va a vacunarse, claro, y la gente se confunde. Porque, y ahí está otra vez, no hay un programa comunicacional de salud. Y entonces el periodista, que son muy pocos los periodistas de salud, toman la información por lo que escucharon, lo que les dijeron,
No es como dice la portavoz, ¿no? ¿Cuántas fuentes tiene que chequear? 2 o 3, que se fije el instructivo. Nada, nada, con vacuna antigripal, nada. Reforzamos el concepto que las únicas vacunas que requieren intervalo es entre las vacunas atenuadas y nada más, que es un intervalo mínimo de 4 semanas, óptimo de 12 semanas. Entonces, si me equivoqué, viene un chico con esquema atrasado, le administro 18 meses, le administro la triple viral y no me acordé de la varicela, para darle la vacuna de varicela, sí, La tengo única. que esperar, pero nada más. No digo fiebre amarilla porque acá no es problema. Sí. Bueno, al respecto de lo que estabas hablando, porque a mí lo que me preocupa como pediatra son las oportunidades perdidas. Y veo en las libretas sanitarias donde la vacunadora pone con lápiz la próxima visita, desconociendo que el intervalo mínimo son 4 semanas. Entonces, ese chiquito se vacuna muy tarde, pierde la oportunidad de vacunarse, porque dejan mucho más de 4 semanas. Por ejemplo, un chiquito de 7 meses que tiene esquema atrasado. Le ponen una vacuna y lo citan para ponerle la de los 7 meses a los 8 meses o a los 9 meses, porque tienen que pasar. O sea, hay mala información con respecto a eso. No, ahí a esa edad no habría problema. No, es un ejemplo, Pero te digo, por ejemplo, si está atrasado, ahí le das todas de una. por eso, pero yo lo que veo No es que en importa las libretas, la antimeningocócica exacto, o alguna que está ahí intercalada. pero en las libretas vienen Sí. con las fechas colocadas, con 2 meses de diferencia, y no son 2 meses. El intervalo mínimo son Sí, 4 para semanas. para las vacunas conjugadas son 2 meses la respuesta óptima. Sí, 2 meses O para la sea que conjugada. neumo, meningo, por la quíntuple que tiene conjugada hemófilos influenza B, para esas vacunas tiene que ser 2 meses Sí, de eso sí. intervalo por la calidad de la respuesta. Pero con las demás se podría adelantar esquemas y no hacerlo esperar tanto, para que tenga el Sí, esquema sí. mínimo completo lo más rápido posible. Pero conjugadas, sí, sí, sí o sí 2 meses, sí. Nos vamos un poco del tema, pero es con respecto a las vacunas, ya que ya volvió al calendario y que en el 2020 hubo muy poca vacunación, porque mucha gente no salió de la casa para vacunar, a pesar de que en muchos lugares se hicieron lugares más protegidos para, como los CAPS, yo atiendo en un CAPS, y hemos tratado de que vinieran, de que asistieran, de que no Pero la perdieran mayoría cerraron la los vacuna. vacunatorios en los casos. Sí, Esa entonces fue la realidad. nosotros dividimos en lugares donde más seguros y menos seguros para que la gente pudiera asistir, así todo, había gente que no concurría. No, porque había mucho miedo. Pero dada la complejidad, con respecto a lo que ella dice, nosotros, yo soy pediatra de Navarro, lo que nosotros tratamos de hacer con las vacunadoras, yo que soy pediatra, es que les digo que cuando el chico tiene esquemas atrasados, tratemos de que consulten con una pediatra que nosotros le hagamos el esquema. Porque a veces es muy complejo. ¿Sí? Como tenemos de todo tipo de vacunas, para que no ponerle pocas, digamos, y hacerlo más breve posible la vacunación, completando todo, pero como sin meter la pata, tratamos de que lo haga un pediatra y yo se lo firmo, o sea, le hago como un esquemita y le mando. Entonces, también la enfermera está tranquila con lo que está vacunando, cómo, con qué intervalo. A mí Sí, me parece porque que es responsabilidad nuestra. está bien, no todos van al pediatra. Y el otro punto que a veces la familia, en el caso de los chicos, le plantea a la vacunadora, o a veces la propia vacunadora, dice, no, tráemelo dentro de tanto, ¿cómo le voy a dar tantos pinchazos? Entonces, esa es otra dificultad. La vacunadora tiene que estar capacitada. ¿Cuántos puede dar? Tiene más de un año. Para nosotros, por norma, vamos a región deltoidea. 2 de cada lado. Sí. No me alcanza, voy a cara anterolateral del Sí. muslo. Los países centrales usan cara anterolateral del muslo hasta los 4 años porque es donde duele menos la vacuna. Nosotros, por norma, 1 año para arriba, región Sí, deltoidea. Pero si le tengo que dar varias vacunas, acuérdense de la distancia Sí. entre una dosis y la otra. ¿Y qué más? La distancia a la cicatriz BCG. No se puede administrar una vacuna próxima a la cicatriz BCG
porque ahí el bacilo está vivito y coleante, como decimos, bien clarito, y reactiva la cicatriz BCG. Y después viene la madre preocupadísima, porque otra vez tiene el nódulo activo, incluso llega a la supuración de nuevo, y pasa con cualquier vacuna. Entonces, del lado derecho tenemos, por un lado, sobre todo si es chiquito, la distancia a la BCG más la distancia que le tengo que dar a la segunda dosis, digamos, hasta a la la otra otra vacuna. dosis de la vacuna. Entonces se complejiza, pero usemos cara anterolateral externa del muslo. No hay problema.